Bien, para facilitar el estudio del cuerpo humano, muchas veces se divide o se subdivide a este cuerpo en porciones más pequeñas, las cuales quedan definidos por cortes que definen planos, ¿sí? O sea, los cortes van a definir distintos segmentos dependiendo de cómo sea ese plano. Fijémonos, ¿sí? Que los planos que tenemos en el cuerpo humano, en términos generales, son tres los principales: frontal, sagital y transversal. Un plano sagital, fíjense que es un plano vertical, que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Que corta, o sea, de arriba hacia abajo, vertical, que corta, en este caso, en la línea media, generando, fíjense que si corta en la línea media, ¿qué va a generar? Genera un lado derecho y un lado izquierdo. En este caso es bien simétrico. Este se llama el plano medio sagital o plano medio. Si el plano de corte en el sentido sagital, es decir, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, se encuentra corrido de la línea media, se lo llama plano parasagital. Este plano que está cortando acá. Otro de los planos es el plano frontal, que también es un plano que es vertical, ¿sí? Y este plano también va de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, es decir, que va a cortar dividiendo el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, es decir, corta en este sentido. Bien, entonces, y el tercero de los planos es el plano transversal, que es un plano horizontal en este caso, ¿sí? Y corta también, como decimos, no es de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, es decir, que corta en este sentido, generando entonces una estructura superior e inferior, ¿sí? Entonces los planos transversales van a generar, como dice, zonas proximales y distales, o superior e inferior. El plano oblicuo van a cortar, como dice acá, en una zona, esto ya son algunas diferencias, en zonas que, o en ángulos oblicuos, como bien lo dice su nombre, que ya no es tan lineal o derecho como los planos sagitales o transversales. ¿Por qué es importante conocer y estudiar los planos? Porque eso nos ayuda a comprender, por ejemplo, muchas de las planos o secciones que se hacen cuando se está analizando, por ejemplo, la anatomía de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá fíjense que para estudiar el cerebro, que uno hoy por hoy con aparatos podemos llegar a ver y visualizar el cerebro en vivo, en vivo y en directo, digamos, con los tomógrafos, se hacen cortes que nos permiten visualizar, como los que tenemos acá. Fíjense que corte transversal, un corte frontal, un corte sagital y medio. ¿Cómo se corta en ese plano y qué estructuras se visualizan? Entonces eso nos permite decir si una estructura, por ejemplo, es anterior y posterior en este plano transversal, un plano que, como decíamos, es horizontal, el plano transversal, y que define estructuras que van a ser superiores e inferiores. Acá tenemos izquierda, derecha, anterior y posterior. Pero nosotros tenemos que saber con respecto a qué plano estamos mirando ese corte o esa imagen. En un plano frontal que va de adelante hacia atrás, vamos a distinguir estructuras superiores e inferiores, derecha o izquierda, como podemos ver acá en este cerebro. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. En este corte sagital y medio se distinguen otras estructuras. Por ejemplo, tenemos el hipocampo, el cuerpo calloso, que viene desde la parte anterior a la posterior, superior e inferior. Acá podemos ver la médula, y en este corte de la médula, por ejemplo, que no se observan los otros, se ve que la médula que comienza acá es, por ejemplo, inferior con respecto a la corteza cerebral. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de corte
o de plano estamos viendo para poder interpretar las imágenes de lo que se está viendo en ese momento, ¿sí? Entonces, esa es una de las importancias que tiene y para los estudiantes de ciencias de la salud, de enfermería, conocer cuando llega una imagen en qué plano se obtuvo para poder distinguir las estructuras, si no se nos hace muy difícil poder distinguir esas estructuras. Acá vemos, esto era del cerebro y esto ya es incluso de la cabeza y de algunos órganos, es decir, de estructuras ya enteras, como la de cabeza en un plano transversal, la cabeza en un plano frontal y acá en un plano sagital o medio. Continuando entonces con el estudio o la parte introductoria de la anatomía, vamos a ver el tema de cavidades corporales, ¿sí? Porque nuestros huesos, músculos y estructuras definen espacios dentro del cuerpo que son zonas en donde se ubican o contienen órganos que los protegen, los separan y los sostienen, esos órganos internos, es decir, los órganos que están dentro de nuestro cuerpo. Estas cavidades pueden estar separadas entre sí por huesos, por músculos y ligamentos, ¿sí? Los ligamentos son esa parte de tejido conectivo, ya vamos a ir viendo, que une los músculos con los huesos. Entonces, por ejemplo, tenemos la cavidad craneal, que se continúa con el conducto vertebral. La cavidad craneal está formada por los huesos de nuestra cabeza, que forman un hueco en donde se contiene o está contenido el encéfalo. Le dan esa protección. Y los huesos de nuestra columna vertebral tienen un hueco que generan el conducto vertebral en un espacio, ¿sí? Que son el agujero vertebral, todo se continúa formando un conducto vertebral, que es donde se ubica la médula espinal, ¿sí? Esto que está en amarillo, la cavidad craneal y el conducto vertebral, son continuos, ¿sí? No se continúan uno con respecto al otro. En estas, acá, como decíamos, se ubica la médula espinal, que viene también del encéfalo. La otra cavidad importante es la cavidad torácica, que está ubicada en la parte superior de nuestro tronco, y por debajo está la cavidad abdominopelviana o abdominopélvica, que se subdivide en dos, en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica, que es la parte inferior. Decíamos que tiene que ver con los huesos coxales en la parte inferior. Esta zona es la cavidad pélvica. Acá entre ellas no hay una separación, pero se las considera, o sea, se las nombra juntas, pero se las describe siempre por separado, ya que contiene algunos órganos distintos, o parte de algunos órganos la pelviana, pero también contiene otros órganos distintos a la cavidad abdominal. Otras cavidades que se pueden distinguir, aunque no es tan habitual o no es que no sean tan importantes, pero se distinguen la cavidad bucal, la cavidad nasal, las de los oídos medios y las cavidades sinoviales, que es la que está entre nuestros huesos. Habíamos hablado entonces de la cavidad craneal y la cavidad, como decíamos, vertebral, del conducto vertebral, y ahora vamos a ver lo que es la cavidad torácica. Esta está formada por las costillas, los músculos del tórax, están en esta parte superior, el esternón, que es el hueso que está acá adelante, y la porción de la columna vertebral que comprende el tórax, ¿sí? Sabemos que la columna vertebral está formada por 30 vértebras aproximadamente y que se ubican por detrás. Esas las vértebras de esta porción torácica contribuyen a formar la cavidad torácica. Esta cavidad torácica a su vez contiene subcavidades o cavidades, que se la llama la cavidad pleural, que es el espacio donde están contenidos los pulmones, el derecho y el izquierdo, la cavidad pericárdica, que es donde está contenido el corazón, y el mediastino, que es otra cavidad que queda entre ambos pulmones. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces vamos a ver que
dentro de estas cavidades, ¿por qué están subdivididas? Bueno, porque hay tejidos, sobre todo tejido conectivo, que divide los pulmones o las cavidades pleurales derecha e izquierda, el mediastino y en la cavidad pericárdica. Es decir, esto que nos está señalando en violeta o en naranja, son membranas que separan dentro de la cavidad torácica las cavidades de los pulmones, las cavidades pleurales, la cavidad del corazón o el mediastino. El mediastino entonces es este compartimento que está situado en el centro del tórax, la parte media del tórax, entre los pulmones derecho e izquierdo, por detrás del esternón, el hueso que tenemos acá adelante, y por delante de las vértebras de la cavidad torácica y de la vertiente más posterior de las costillas óseas. Si las costillas llegan y se insertan en el esternón. Eso ya lo vamos a ir viendo en clases más adelante. Entonces, el mediastino contiene muchos órganos de esta cavidad, o todos salvo los pulmones. Entre esas estructuras encontramos el corazón, el esófago, la tráquea, el timo y muchos de estos vasos sanguíneos que entran y salen del corazón, como las aortas y la vena cava, o la vena cava que ingresa al corazón. Entonces el mediastino es esa estructura que se ubica, o ese espacio que se ubica entre ambos pulmones, y contiene incluso corazón, esófago, tráquea, timo y vasos sanguíneos. La cavidad abdominopelviana se extiende desde el diafragma, que es el músculo que separa estas ambas cavidades, el músculo de la respiración, hasta la ingle, hasta la parte inferior de nuestro cuerpo. Y está rodeada, dice, por una pared abdominal. Tenemos por delante la pared abdominal. En la parte superior, acá hay muchos órganos que están contenidos en lo que es la cavidad abdominal. Acordémonos que la cavidad abdominopelviana se divide en cavidad abdominal y cavidad pelviana. La cavidad abdominal contiene órganos como el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Entonces, y la parte inferior, que es la cavidad pelviana, ¿qué vamos a encontrar ahí? Ahí encontramos la vejiga, donde se contiene la orina, partes del intestino grueso que ingresan, sobre todo este que desciende, y los órganos del sistema reproductor, los órganos internos del sistema reproductor. Entonces, estas son las principales cavidades, cómo están formadas, por qué están constituidas, que tenemos que saber, ¿sí? Porque en esta cavidad, acordémonos, la cavidad torácica, que es la anterior que habíamos visto, vamos a tener en ella, encontramos en la cavidad torácica, que voy un poquito hacia atrás, en la parte inferior está dividida la cavidad torácica de la cavidad abdominopelviana por el músculo que es el diafragma, el músculo de la respiración. Entonces estas son todas estas cavidades que vamos a encontrar y los órganos que se encuentran en ellas. Es decir, nosotros tenemos que saber cuántas cavidades hay, por qué están formadas y qué órganos contienen, digamos, qué órganos principales contienen esas cavidades.